Buenas noches, saludos a todos, saludos hermanos, hermanas, mi familia aquí en Los Ángeles, en la región metro, en todas las regiones que hablan español y todos hermanos en Latinoamérica que están escuchando y por supuesto mi familia en Madrid. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos ustedes. Continuamos con la clase que empezamos la semana pasada para hacer un repaso rapidito. Hablamos la semana pasada de que el descanso, que es súper importante, es una práctica espiritual, ¿no? Una práctica espiritual. Hablamos en Génesis capítulo 2 de que es una ley, es un ejemplo que Dios ha hecho para nosotros, no que Él necesitó descansar, pero puso un ejemplo para nosotros, que cada 7 días debemos tomar un día de descanso, mostrando a nosotros un ejemplo para seguir. Hablamos de cómo está en toda la creación, ¿no? Que desde el hecho de que cada 24 horas tenemos que descansar el cuerpo, ¿no? Tenemos que descansar la mente. Es tan importante, Dios lo puso en el diseño del ser humano, ¿no? Tan importante que lo hizo como una ley, ¿no? Puso en Levíticos 23:3 que todos tienen que descansar, ¿no? Y es una ley. Para los judíos es pecado si no descansamos, ¿no? De hecho, está en los 10 mandamientos que no podemos trabajar en el día séptimo. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de que nuestra tendencia es trabajar demasiado, siempre andar buscando más dinero y más ingreso y manera de hacer más cosas. Y la costumbre nuestra en la naturaleza es llenar el horario, ¿no? Con tantas cosas que hacer. En realidad, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo necesita descanso, ¿no? Hay una advertencia en la Biblia, ¿no? En Hebreos 4, por lo tanto, dado que la promesa de entrar en su reposo sigue en pie, tengamos cuidado de que ninguno de ustedes se haya quedado corto. No queremos faltar el descanso, el reposo. Y ese reposo aplica a todo, ¿no? Al cuerpo, al cerebro, a la mente, al corazón y al espíritu. Hablamos de que es importante darnos cuenta de qué hacemos cuando andamos fatigados, cuando andamos exhaustos, cuando andamos cansados, ¿no? Es importante saber nuestra naturaleza para poder no caer en tentación. Es importante reconocer entonces los señales, los signos, ¿no? De qué significa que andamos fatigados o exhaustos, ¿no? Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos tentados, cuando nos sentimos desanimados o deprimidos, o con tensión o con ansiosos y todos esos son señales, signos de que hay una necesidad de descansar y de reconectar y rellenar el tanque, ¿no? Hablamos de que en Isaías 31 él dijo que una advertencia realmente de no depender a las cosas de este mundo cuando andamos descansados, más bien buscar el Señor y el reposo del Señor, que sí significa descanso físico, descanso mental, descanso espiritual, descanso del corazón, ¿no? Y que en Isaías 40:29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, ¿no? Él nos da más fuerza, más energía, más celo, pero tenemos que andar y practicar la conexión con Dios. Yo quiero empezar aquí con Marcos 6:31, algo que quiero notar del ministerio de Jesús. En versículo 31 de Marcos 6 dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes, solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Descansen un poco. Fíjate, notamos varias cosas aquí importantes. Uno, que aún haciendo el trabajo del Señor, hay que descansar.
hay que tomar tiempo para descanso. Yo creo que en mi juventud, a veces la verdad es que hacíamos demasiado. Tuvimos demasiado en el horario y en la agenda. Y mi esposa se enfermó, muchas mujeres se enfermaron, ¿no? Y varios hermanos cayeron en pecado. ¿Por qué? Porque están cansados y los llevó a un punto débil. Y en un punto débil, ahí siempre está Satanás con la tentación de llamarnos al pecado. Y muchos fueron afectados. Es muy importante notar, aún haciendo el trabajo del Señor, obedeciendo a Jesús, ellos estuvieron sanando a la gente, predicando la palabra, y Jesús dijo, hay que descansar. 2, ¿qué más? Hay que notar que Jesús se dio cuenta de la necesidad de los apóstoles. Jesús se da cuenta de nuestra necesidad. Para Jesús era tan y tan importante. Obviamente había más gente que necesitaron comer. Había más gente que necesitaron ser sanados. Había mucho más gente que necesitaron escuchar la palabra y la predica. Pero sin embargo Jesús dijo, vámonos. Dejamos la gente y vamos a un lugar solos, para descansar. Es dejar la multitud. Y es importante saber y entender que eso es parte de la vida espiritual. Saber cuándo es necesario descansar. Cuándo es necesario dejar la multitud. Y a veces la multitud puede ser no solamente tu charla o la iglesia, puede ser tus hijos, puede ser tu esposo o tu esposa. A veces ir a un lugar solo, en solitario, ¿no? Para conectar con el Señor, para llenar el tanque de gasolina de nuevo, de petro, para buscar alivio, para ser sanado tú, ¿no? En los brazos del Señor, para recuperar. Y es importante reconocer eso. Entonces Jesús los llevó y dice a un lugar tranquilo, ¿no? Es decir, dejar tal vez la sala, dejar el apartamento, dejar la multitud, a un lugar tranquilo, un parque, una montaña. Y obviamente no podemos hacer esto cada día, pero cada día sí podemos tener un tiempo de rellenarnos, ¿no? De buscar la voluntad del Señor y de ser más cercano a Él y descansar. Tercer punto, no fue opcional. Él dijo, vamos, y fueron. No fue opcional. El descanso no es opcional. Y muchas veces pensamos, ok, mañana yo descanso. O aun cuando se supone que estamos descansando, realmente estamos haciendo muchas cosas. Nosotros, Michelle y yo, tomamos los lunes para descansar. Y yo sé que si yo abro la computadora, Michelle rápido me va a preguntar, ¿qué estás haciendo? Porque mi tentación es chequear mi correo, ¿no? Ver si tengo mensajes. Ver si alguien me ha mandado un mensaje por Facebook o por otra manera, ¿no? Y no debo estar haciendo eso, porque eso es trabajo. Porque eso, aunque me gusta, aún es trabajo. Y yo creo que especialmente con las cosas de Dios, es difícil distinguir qué es trabajo y qué es para el Señor. Y si tengo que descansar del trabajo del Señor, ¿cuánto más necesito descansar del trabajo de mi carrera? No del trabajo de la vida. Y no significa que siempre no estamos aquí, o siempre estamos fuera, o siempre estamos descansando. Eso es una exageración, nadie lo hace. Bueno, tal vez hay un hermano o una hermana tan perezoso que siempre quieren descansar y nunca quieren trabajar. Pero la mayoría de nosotros, la verdad, estamos trabajando constantemente. Descanso es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es el ejemplo de Dios. Es la ley de Dios. Es el principio para nosotros. Tomar tiempo para descansar.
Y no es solamente hacer nada, es también conectar con el Señor, con la esposa, con los hijos. Eso es descanso. Y a veces descansos es dejar el esposo y los niños para un tiempo, no estoy diciendo para siempre, un tiempo para descansar, para aliviar el alma, para aliviar el cerebro, para aliviar el corazón, ¿no? En Marcos 4 hay una situación clásico, ¿no? Cuando estuvieron ellos con los discípulos, Jesús alimentando, dando comida a toda la gente, ¿no? Les dio 5,000 personas, sanando a miles de personas, predicando a miles de personas. Entonces, llegamos a una situación aquí en Marcos 4, dice, aquel día cuando llegó la noche, dijo a sus discípulos, pasamos al otro lado, y estuvieron ahí en Galilea, al lado del mar de Galilea. Dejando atrás a la multitud, lo llevaron en la barca. Tal como estaba, también había otros barcos con él. Se levantó una ráfaga furiosa, y las olas rompieron sobre el barco, de modo de que casi se inundió. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Se levantó, reprendió al viento y dijo a las olas, Silencio, estate quieto. Entonces el viento se calmó y todo se calmó. Dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Te aterrorizaron y se aterrorizaron y se preguntaron entre sí, ¿quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen. Fíjate la situación. Van otra vez para descansar. Jesús los dice, vámonos, y van a cruzar el mar para alejarse de la gente, de las multitudes, y buscar descanso. Me imagino Jesús estuvo súper cansado. ¿Cómo lo sé? Porque dice ahí que él estuvo acostado, dormido, en un cojín, sobre un cojín. Fíjate el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Ahora, te doy un pretexto gratis. Si un día estás tomando una siesta y alguien te dice, ¿qué estás haciendo? Puedes decir, estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Puedes decir eso a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, ¿no? Pero fíjate, Jesús ahí calmado, descansando, después de un día fuerte de trabajo. Ahora, los apóstoles, no. Al contrario, ellos estuvieron dándose cuenta de que, bueno, ellos estuvieron mirando la tormenta y aterrorizados, ellos gritando. Y fíjate, tenía que ser una tormenta grande y fuerte, porque estos eran pescadores. Tenían la costumbre de estar en el mar de Galilea. Tenían la costumbre, ellos sabían cómo era tener una tormenta. Cuando yo fui ahí al mar de Galilea, yo me di cuenta de que en el parte oeste es más verde, es Galilea. Y hay viñas, y hay, bueno, cuando yo vivía ahí había una finca de plátanos, ¿no? Qué raro. Pero es decir que es más verde. El otro lado del lago es más seco, es más desierto. Lo que pasa es en la tarde a veces los vientos del desierto vienen y pegan al mar y hay mucha humedad del agua, ¿no? Y causa una tormenta y llueve. Y por eso llueve y es más verde el otro lado. Pero fíjate que en ese día pegó un viento súper fuerte. Yo creo que Dios lo puso, pero tan fuerte que asustó a todos los discípulos. Y empezaron a gritar. Y fíjate lo que Jesús dice. Él se levanta y dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Fíjate, ellos sabían que Jesús está con nosotros.
Ellos sabían que Jesús es poderoso. Ellos sabían que Jesús es increíble. Pero no conectaron eso con la situación práctica, ¿no? La situación en que se encontraban. Y yo veo que eso es fácil pasar para un discípulo. Yo veo que a veces yo me preocupo de cosas y se me olvida. Tengo que recordarme que Dios está conmigo. Jesús está conmigo. Ahí lo tenían, Jesús, ahí acostado. Y por eso Jesús pregunta. Y se ve que tiene una actitud, Jesús. Se lo pregunta con un poquito de ira. Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No sabían ellos que Jesús está ahí? ¿No se dieron cuenta? La fe y la paz, la fe y descanso están súper conectados. Cuando no tenemos fe, no queremos descansar porque pensamos, no, yo tengo que trabajarlo, yo tengo que hacerlo todo, yo tengo que preocuparlo, yo tengo que ser ansioso porque así voy a preocuparme y pensar en todo. Así pensamos. No lo decimos, pero así actuamos muchas veces. Y luego dice, ¿todavía no tienes fe? Después de haber visto tanto, ¿todavía no tenían fe? En el griego usa una palabra muy interesante. La palabra es olepistos. Significa, y él no lo dice exactamente como lo dice en español. En el griego dice básicamente, ¿y por qué son olipistas? Es decir, pequeños de fe. ¿Por qué son feitos? ¿Por qué tienen poca fe? Ya han visto tanto. Y yo creo que lo mismo con nosotros. A veces no queremos confiar en el Señor. Y es por la falta de fe que trabajamos tan fuerte. Y a veces hacemos demasiado. Tenemos miedo de que, mi hijo no va a tener confianza. Entonces tiene que jugar 3 deportes y tiene que hacer esto y esto y esto. O pensamos que yo tengo que tener mucho dinero en el banco o algo me va a pasar. Y no estoy hablando de ser responsable, estoy hablando de ser temeroso, ¿no? De vivir con temor. Entonces tenemos que guardar mucho o hacer mucho o lograr mucho para sentirnos seguros. Y es cuestión de fe. Fíjate, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios los dijo que pueden colectar maná un día y no más. No más que la necesidad del día. ¿Y qué hicieron? Probaron su mandamiento, ¿no? Y colectaron para 2 días y el segundo día el maná estuvo mal, ¿no? Estuvo podrido. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que no hagas eso. Confiar en Él, depender en Él cada día. Cada día. Y dice, se aterrorizaron y se preguntaron entre sí, ¿quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen. Se dieron cuenta de que, wow, este hombre es increíble. Todo está bajo su poder. Hasta el viento y las olas le obedecen. Y tenemos que entender lo mismo nosotros, que Jesús es todopoderoso y hasta el viento y las olas le obedecen. Es decir, que Él es amo de todo. Y si somos suyos, podemos confiar en Él. En Romanos 8, versículo 28. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vayan y buscan lo que dice. Es tu tarea. Mira lo que dice Romanos 8, 28. Alguien léalo, por favor. Ahora mismo. Míralo. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Estoy escuchando. ¿No? En todas cosas. En todas cosas. En todas cosas. Fíjate. Hay que entender eso. Hay que entender eso para poder descansar. Para no andar preocupados, ansiosos, deprimidos, frustrados, temorosos, furiosos. Te voy a dar clave para descanso.
Eso es lo que aprendemos. ¿Qué necesitas para descanso? Número 1, necesitas saber que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no nos dice mentiras. Dios no nos hace trampas. Dios no es lejos, no nos abandona. Él es bueno. Él siempre nos quiere ayudar. Él nos ama. Él te ama tanto. Y Él siempre está mirando cuando sufrimos. Y lo siento, pero no nos va a quitar todo el sufrimiento. Nos deja sufrir. Porque el sufrimiento a veces es el maestro más importante de la Biblia. De la vida. El maestro más importante de la vida es el sufrimiento. Y muchas veces en el sufrimiento es cuando más conectamos con el Señor. Es cuando más oramos. Es cuando estamos ahí tirados al piso, ¿no? Rogando de Dios, conectando con Él en el sufrimiento, en el dolor, ¿no? Y hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento en este mundo. Y si somos astutos, nos causa conectarnos con Dios para que Él pueda aliviarnos, sanarnos, rellenarnos y darnos descanso del alma. Paz, shalom, el don de Dios. Número 2, Dios está cerca. Dios nunca está lejos, nunca está lejos. La Biblia dice que siempre está con nosotros, el Señor. No hay que ir a buscarlo, no hay que ir a ver si existe. Está aquí con nosotros. Y eso ya lo sabemos, pero no nos damos cuenta. Como los discípulos con Jesús en la barca. No nos damos cuenta a veces. Y si quieres, te doy un secreto de cómo crecer espiritualmente. Es practicar conocimiento del Señor. Es decir, conocer y saber que Él está aquí. Practicar conocimiento práctico de que Dios siempre está con nosotros. Yo tengo en mi teléfono, me recuerda 3 veces por día que Dios está conmigo. Me da una notita. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque a veces se me olvida. Y estoy resolviendo problemas y haciendo esto. Y se me olvida que Dios está conmigo. Nunca está lejos Dios. Y para ayudarnos, aún ha puesto como depósito en nosotros su Espíritu Santo. Para poder parar y conectar con su Espíritu Santo. Tenemos 2 espíritus. Nuestro espíritu, el alma, y el Espíritu de Dios, que quiere conectar con nuestro alma. Depende. Si tomamos el tiempo para hacer esa conexión, para escuchar, para leer la Biblia y aprender y abrir el corazón para la conexión. Número 3. Dios está trabajando para que puedas descansar. Él trabaja para tú no tener que trabajar tanto. Él carga todo lo pesado para tú no tener que cargarlo todo. Yo practico en las mañanas, Señor, te doy mi preocupación. A veces hasta que hago una lista y le doy a Él la lista. Y lo pongo ahí enfrente. Señor, es tuyo. Yo lo entrego a ti. Aquí están mis temores. Aquí está todo lo que me siento ansioso. Aquí está lo que me está molestando y la carga que estoy llevando. La responsabilidad que tengo. Y darlo a Él. Y verás si no te impacta de una manera muy positiva. Si no te impacta de una manera que te alivia. Te da la fuerza. La promesa de Dios. Terminamos aquí con un versículo clásico. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. ¿Qué promesa, no? ¿Qué promesa? Jesús dice, yo te quiero dar descanso. Un don, un regalo de Dios. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán
descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué increíble, ¿no? Jesús quiere ayudarnos, quiere aliviarnos. Él necesita que necesitamos descanso, entonces nos quiere dar el descanso. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestra necesidad de descanso. Entonces es importante poner eso en la agenda, poner eso en el horario. Sabemos, yo sé, que eso requiere fe, confiar en Dios. Alguien una vez dijo un dicho muy famoso: tengo tanto que hacer que necesito más tiempo en oración. Muchos no piensan así. Tengo tanto que hacer, no tengo tiempo para oración. No, debe ser el contrario. Tengo tanto que hacer, necesito buen tiempo en oración. Que descansen. Buen camino.